¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su podcast. El día de hoy queremos platicar con un invitado que es apasionado de la salud, pero sobre todo de ver cómo el cuerpo funciona, cómo está conectado con la mente y cómo nos ayuda a tener un mejor rendimiento. Jonathan, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Néstor. Gracias por invitarme. La verdad es que es un gusto compartir. Muchas gracias, Jonathan. Oye, Jonathan, platícanos, ¿quién es Jonathan Toledo detrás de todos los títulos y todos los estudios que llevas, Jonathan? ¿Quién es Jonathan Toledo? Pues Jonathan Toledo es una persona. Es una persona que busca ayudar, servir de la mejor manera. Yo pienso que todos venimos a servir. Me siento muy agradecido de rodearme de personas también, pues, interesantes que me ayudan a mejorar a mí mismo. De líderes o de personas que tienen ese mismo propósito y pues nos juntamos para poder compartir, ayudarnos, trabajar, sobre todo lo que platicábamos hace rato, que cómo nos unen las causas sociales, o sea, el querer ayudarle también a los demás. Oye, Jonathan, qué padre, el interesante como el estar al servicio del otro, ¿no? Exactamente. Pero para estar al servicio del otro, uno se tiene que cuidar, uno Ujú, tiene que procurarse, tiene que buscar de qué manera puede estar óptimo ujú. para poder ayudar al otro. Jonathan, ¿cómo llegas tú o cómo encuentras este interés por el cuerpo, por la alimentación, por el desarrollo físico, mental, desarrollo humano? ¿Cómo llegas a este punto? Claro, pues mira, todo empieza porque yo estaba estudiando en la Facultad de Comunicación. Okay. Desde un principio quería, pues, ser locutor, estar en los medios de comunicación y todo, pero ya estando en la carrera, eh, decidí estudiar algo un poco más profundo. Ujú, Por ejemplo, yo me di un tiempo, un año sabático, ujú. y estuve trabajando en Nutriza. Mientras trabajaba en Nutriza, pues yo tenía sobrepeso. Desde antes de trabajar en Nutriza, yo tenía sobrepeso y quería, pues, mejorarme a mí mismo Okay, mediante el entrenamiento. Cuando yo estaba más pequeño me diagnosticaron TDAH. okay. O sea, y pues una de las cosas que le dijeron a mi papá era que tenía que tomar medicamento, Mm. pero él no quiso y pues decidió comprarme una bicicleta y yo anduve mucho en actividad física. Entonces, Ponte a hacer ejercicio, compadre. sí, sí, entonces volví otra vez en esos tiempos a estar en el gimnasio y a trabajar en Nutriza mientras yo veía los suplementos, Okay. veía los ingredientes y me llama la atención porque hay personas que tienen ciertos resultados y por qué otras no. Ujú. Entonces, en ese momento yo me topaba con revistas de físico en fitness, Okay. todavía me acuerdo, y leía muchos artículos, por ejemplo, de un nutriólogo que se llama Alberto Sevilla, Okay. de Ciudad de México, en Xochimilco, precisamente. De hecho, fui a visitarlo, nada más para decirle que ¡Órale! sí, es como visitar a alguien que te influyó Que te sin que lo inspiró, supiera. ¿no? Exactamente, sí. Mm. Entonces fui a darle el agradecimiento hace como, antes de la pandemia. Órale, qué Sí, padre. y el ver el conocimiento, empezar que me llamaba mucho la atención, pues eso me invitó a querer saber más y aprender y inscribirme a la Facultad de Salud Pública y Nutrición. Órale, qué interesante. Y ahora, y ahí, por ejemplo, ¿qué papel juega tu expertise ahora como docente en tu forma de enseñar o compartir este conocimiento de la nutrición? Ujú. Bueno, por ejemplo, ahorita a nivel educativo, pues manejamos lo que son disciplinas, antes eran materias, Ujú. ahorita son disciplinas. Por ejemplo, tenemos disciplina de ciencias. Las ciencias cambian a lo largo de los grados. Por ejemplo, en primer año es biología, en segundo año es física y en tercer año es química. O sea, por ejemplo, biología es que es el estudio de la vida. Sin embargo, en el estudio de la vida analizamos diferentes contenidos y PDAs que se llaman son maneras de cómo articular el contenido o el aprendizaje que quieres dejar hacia el alumno. Y hay temas diversos como nutrición y mejorar la salud física, evitar la obesidad, los alimentos ultraprocesados, en cuestión de biología, cómo evitar las adicciones. Y me refiero a adicciones porque no solamente pues, las más comunes como el tabaco y el alcohol, Ujú. sino también, por ejemplo, les comentaba a mis alumnos que todo lo que nosotros vemos va a tener un impacto en nuestro desarrollo mental también. Ujú. Por ejemplo, y hay contenido que, por ejemplo, cuando alguien ve contenido para adulto, cambian las estructuras cerebrales. De Okey. hecho, hay unas tomografías computarizadas de personas que ven, por ejemplo, contenido para adultos y cambian la manera en cómo responden al medio ambiente también. Okey, órale, qué Sí, interesante. Y eso lo vas compartiendo con tus alumnos. exactamente, sí. Y ahí, por ejemplo, en este proceso, ibas platicando ahorita que estabas trabajando cuando te diste este año sabático, ¿qué marcó para ti ese antes y después de este Jonathan Toledo? O sea,
ya te empezaste a meter de lleno al tema de la nutrición, estabas en comunicación, te cambias a esta carrera y también empiezas a trabajar el tema del cuerpo, empiezas a hacer ejercicio, después te preparas como coach. ¿Cuál fue ese detonante que te hizo como retomar, o no retomar, más bien dicho, tomar ese camino en tu vida? Claro. Mira, pues primero lo empecé a aplicar a mí Ujú. y empecé a notar que era algo complicado el realizar un plan de alimentación. O sea, teníamos que ver pues muchas cuestiones, desde cómo evaluar al paciente, cómo tratarlo, ver inclusive, por ejemplo, exámenes bioquímicos también, interpretarlos, ver si tienen algún problema metabólico o algo. Se me hizo muy, muy interesante la carrera mientras la estaba haciendo. Hace poquito precisamente me junté con uno de mis colegas, que es amigo, también nutriólogo, que también era muy bueno en metabolismo, en bioquímica metabólica. Okey. Entonces, el conocer cómo todos los procesos que entran dentro de nuestro cuerpo, por ejemplo, para comer una hamburguesa, cómo se metabolizan los carbohidratos, las grasas y las proteínas, los lípidos y las proteínas, dentro de nuestro cuerpo y cómo pueden ir esos caminos. De hecho, yo me acuerdo que en la facu nos encargaron hacer las vías metabólicas en papel bond. Okey. O sea, todo desde los carbohidratos, y agarrabas carbohidratos y hacíamos, total, era como unir las 3 papel bonds de todas las vías metabólicas de lo que pasa en el cuerpo, qué hormonas se activan, qué hormonas se desactivan con ciertos nutrientes. Por ejemplo, ahorita veo pacientes con resistencia a la insulina, y ya cuando tiene resistencia a la insulina le mandas a hacer exámenes bioquímicos y te vas dando cuenta qué parámetros son los que están siendo alterados. Entonces, buscas la manera, digo, hemos tenido la fortuna de que nuestros pacientes pues les haya ido muy bien. Por ejemplo, en resistencia a la insulina, de picos de arriba de 120, 125 unidades de glucosa en sangre a 90, menos a 99, 100. Y luego, para reforzar todo lo que es el estudio bioquímico, lo acompañamos con hemoglobina glicosilada, que es la glucosa que ha estado manejando los últimos 3 meses. Okey. Entonces, pues el conocer todo el cuerpo, estuve trabajando también en Super Fitness Damas Ujú. en alrededor de 3 años, y pues tomar a las personas que, oye, pues que todavía no he terminado la carrera, no, hombre, no pasa nada, vamos a ir viendo, y que ellos mismos te permitieran, pues trabajar con ellos para ver los cambios físicos. Me acuerdo Ujú. mucho que llegaban señoras, por ejemplo, arriba de 40 años, me decían, oye, es que, mijito, yo ya estoy más grande. Y digo, no, hombre, señora, no se preocupe, véngase. La nutrición aplica para todos. Y luego ya, pues, le das el plan de alimentación, el plan de entrenamiento, y sobre todo, pues, el seguimiento, la evaluación de los resultados para saber si el plan de alimentación está funcionando o no. Okey. Jonathan, y ahí, por ejemplo, empiezas tú a tener cambios, Ajá. empiezas a ver los cambios en ti, y dices: "¿Sabes qué? Esto aplica para todos". Ujú. ¿Cuáles han sido los retos que has experimentado en este proceso de aplicarlo para ti mismo y luego aplicarlo para los demás? Bueno, por ejemplo, dentro de cuando estaba en Super Fitness, hace poquito me estaba acordando que me llegó una paciente que tenía lupus Okey. eritematoso sistémico. Entonces, pues la verdad es que fue un gran reto. Sin embargo, pues en la facultad siento que nos dieron unas buenas bases científicas, Ujú. para poder buscar la fuente correcta y darle la mejor intervención. Entonces, yo me acuerdo que, no sé, me llegaba una persona con lupus, yo veía unos 3 o 4 artículos científicos para saber de qué manera abordar, por ejemplo, ese tipo de condición o enfermedad, y era algo muy complicado. Okey, okey. Ujú. ¿Y cómo los sacas adelante estos retos? ¿Los ves delante y dices tú: "Ay, caray, ¿esto cómo lo voy a manejar? ¿Cómo lo voy a hacer?". Sí, bueno, por ejemplo, eh, ya tengo ahorita ejerciendo ya en el consultorio, en mi consultorio en donde trabajo, en SHD Fit. Tenemos el consultorio, y pues llegan los pacientes y los vamos viendo. Cuando me llega, por ejemplo, resistencia a la insulina, pues es ponerte a estudiar, ponerte a leer, y sobre todo, pues hacerle un buen diagnóstico, una buena valoración. Por lo general, cuando llega un paciente con algún tipo de enfermedad, le recomiendo que vayan y se hagan estudios bioquímicos Ujú, para saber cómo está funcionando su metabolismo por dentro, y le damos el seguimiento. Entonces, se le hace un estudio bioquímico y luego se le hace la intervención nutricional, ujú. y luego volvemos a evaluar para saber que la estrategia esté funcionando. Okey. Y de ahí, Jonathan, por ejemplo, hay un momento de seguimiento, me imagino. Ujú. ¿Cómo le haces para que el paciente, realmente te compre o no te compre la idea, sino más bien que diga: "Vamos a darle para adelante"? O sea, el tema de esta fuerza de voluntad, Ujú. porque sobre mucho tiempo
tema de la resistencia a la insulina, a lo mejor a muchos les gusta que el panecito y que esto y que el otro, ¿no? Justamente lo que tiene más azúcar, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo le haces para que ellos puedan optar por tener esta mejor salud cuando han estado acostumbrados a hacer las cosas de una manera por años? Eso que comentas, pues es bien importante identificar los patrones de alimentación. Los patrones de alimentación, por lo general, nosotros consumimos muy similar a los alimentos que vamos a comer durante el día, inclusive lo hacemos ya de manera inconsciente. Entonces, hacemos cuestionarios a los pacientes de que ¿cuántas comidas es el día? No, pues 2 o 3. Ok, bueno, ¿qué es lo que consumes? Y ya te van diciendo los alimentos. Cuando llegan, por ejemplo, a consulta, les hago esas mismas preguntas, pero lo que siempre les digo, bueno, ahorita vamos a medir las cantidades que estás consumiendo. Porque, por ejemplo, pollo, carne, tortillas, todo está permitido. Había alguien que le consideran el padre de la toxicología. Se llamaba Paracelso. Fue un médico alquimista. Entonces él decía que la dosis hace el veneno. Quiere decir esto que no es tanto, muchas de las veces prohíben ciertos alimentos, pero en realidad es nada más saber comer, saber las cantidades. ¿Qué tanto, no? Comer inteligentemente. Comer inteligentemente. Por ejemplo, los carbohidratos. Y muchas veces pues tenemos la idea de que los carbohidratos son malos, pero en realidad es la fuente principal de energía de nuestro cuerpo. Solamente les damos las cantidades, ¿verdad? Para que no se excedan. Por ejemplo, lo que platicábamos ahorita. Pues los orientamos a un objetivo. Le decimos, ok, por ejemplo, si acaba de empezar en el mundo fitness y no ha entrenado y no se ha alimentado de manera correcta, tiene la posibilidad de hacer la recomposición corporal, que esa es una ventana que dura una poca cantidad de meses. ¿Por qué? Porque todavía el cuerpo no está adaptado. Entonces, esas personas pueden perder grasa e incrementar masa muscular al mismo tiempo. Sí. Ya después de que ya se adaptan al plan de alimentación y entrenamiento, ahora sí hay que fijar un objetivo. Por ejemplo, de que, quiero incrementar masa muscular. Bueno, buscas incrementar masa muscular, pero con poca ganancia de grasa. Por ejemplo, te dicen, oye, quiero perder peso. Y dices, ¿quieres perder peso o quieres perder grasa? Es lo que platicábamos hace un momento. Entonces, cuando ya le hacemos una valoración completa, por ejemplo, la toma de pliegues, estimamos la masa grasa y la masa libre de grasa, ya tenemos unos parámetros muy específicos de cómo está la persona. Entonces, se hace lo que es la intervención y obviamente pues buscamos que los alimentos, que a la persona le guste su plan de alimentación. Claro, platicábamos hace rato fuera de cámaras el tema de que sea sostenible, ¿no? Este cambio que se va a hacer, porque es un cambio. Es como ir mejorando la calidad de vida. Tienes que cambiar hábitos alimenticios, tienes que cambiar de alguna manera la forma en cómo percibes el tema de tu alimentación, de tu bienestar, para poder entrar a una mejor calidad de vida, ¿no? Claro que sí. ¿Y ahí cómo le haces para convencer a la persona? Bueno, yo les explico que es como si tuviéramos una alcancía y que las moneditas son moneditas de la voluntad. Entonces, cada vez que nosotros hacemos algo, aunque no queramos hacerlo, le ponemos 2 moneditas a la voluntad. Entonces, esa voluntad o esa alcancía que se va creando, nos vamos entrenando nosotros mismos para cumplir nuestra palabra, para ser congruentes. Para, por ejemplo, quiero tener cierto físico. Siempre les explico que para llegar a algo hay que dejar algo a cambio. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy dispuesto a dar? ¿Qué estoy dispuesto a dar para cumplir mis objetivos, para perder grasa? Estoy dispuesto a dar atención, a medir mis alimentos, a crear nuevos hábitos alimenticios y ya eso se materializa en los resultados. Los resultados vienen por añadidura, pero es ponerle atención al proceso. Oye, me gusta mucho eso de la alcancía porque es como de alguna manera le estás invirtiendo a largo plazo. Exactamente. Que esas son las inversiones, invertirle a largo plazo. Le estás invirtiendo al mejor vehículo que puedas conseguir, que es tu cuerpo. Sí, ¿no? Así es, porque el cuerpo es el que vamos a tener durante toda nuestra vida. Entonces, de hecho, Dani tenía en el gimnasio, en el DeFi del 2019, tenía una frase que me gustaba mucho de Hipócrates. Yo no me acordaba de esa frase. Que dice, un ciudadano, lo voy a parafrasear, dice, un ciudadano sabio sabe de la importancia que es la salud. ¿Sí? Tiene así más o menos, de hecho lo acabo de poner en Instagram porque fue así muy textual, pero es la importancia que tenemos precisamente al vehículo que vamos a cargar durante toda nuestra vida. Sí, totalmente. Y aquí, por ejemplo, viene el tema de las edades. Mucha gente se mete al gimnasio o está ahorita, bueno, no es que esté de moda, sino simple y sencillamente como que hay más conciencia de las personas de querer mejorar su apariencia física a lo mejor. Empezamos por esta motivación extrínseca, pero también motivación intrínseca es quiero sentirme bien. Quiero estar bien conmigo mismo, quiero
quiero cuidar este cuerpo para años futuros, ¿no? ¿Cuál es el reto con las personas de edades avanzadas que van ahí entrando? Por ejemplo, oye, no es lo mismo que hace ejercicio a los 20 años, a los 30, a los 40, a los 50. ¿Cuáles son ahí los cambios que van sucediendo? ¿Y qué necesitamos cada una de esas personas trabajar para tener una mejor calidad de vida en un futuro? Por ejemplo, primero tenemos que entender el ciclo de vida en el que nos encontramos. Okay. Por ejemplo, para personas arriba de 40 años, es importante entender que nuestras hormonas no son las mismas. Nuestras hormonas son los mensajeros químicos que produce nuestro cuerpo para alentar ciertas funciones, para catalizar ciertas funciones. Por ejemplo, en el caso de los hombres arriba de los 35 años, 40, empieza a disminuir la cantidad de testosterona que producimos de manera natural. Las mujeres a partir también de los 40 empieza a disminuir, pero la caída es diferente, porque la caída de la hormona masculina, que es la testosterona, va suave, va gradual, hasta llegar a los 70 años cuando se produce menos. Y una mujer es un poco más drástico, que es por eso cuando se presenta la menopausia. Entonces, es invitarlos, por ejemplo, al entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza se ha encontrado evidencia que tiene pues muchas ventajas en cuestión del incremento de masa muscular, pero es como si tuviéramos un seguro de vida, es pensar a largo plazo, porque por ejemplo una persona que hace ejercicio y que entrena es mucho más rápido que se recupere de cirugías, de enfermedades. Entonces, pues evita la degeneración más rápida. Hay una condición que se le conoce como sarcopenia. Sarcopenia es la pérdida de masa muscular. Entonces, eso, pues la masa muscular está ligada al movimiento. Entonces, disminuye también la calidad de vida y hay muchas situaciones. Entonces, para empezar, es importante motivar cuestiones intrínsecas, permitir que la inspiración llegue, a diferencia de la motivación. La motivación es externa y la inspiración es adentro. Pero ¿cómo? ¿Cómo logramos eso? A través de preguntas para que la persona conozca su porqué, conozca el por qué quiere cuidar su salud. Le preguntas, oye, bueno, ¿por qué quieres conocer, por qué quieres alcanzar ese objetivo? Y luego le dices, bueno, ¿qué estás dispuesto a dar a cambio para alcanzar eso? Oye, y ahí me imagino que te ha tocado ver diferentes tipos de logros, ¿no? ¿Y cuál es el comentario de las personas cuando ven ese cambio? Ojo, yo creo que hay que hacer hincapié en esto, ¿no? Que muchas veces podemos ir al gimnasio o podemos buscar la ayuda de un nutriólogo, un especialista, para que nos ayude a hacer un cambio rápido de la noche a la mañana, cuando los cambios realmente a lo mejor toman más tiempo. ¿Cómo convences allá a la persona? ¿Cómo le haces ver que los cambios que van a ser duraderos toman más tiempo en llegar ahí? Claro. Pues primero les explico. Por ejemplo, hay 4 objetivos principales. Esto no lo inventé yo, lo tomé de un libro que se llama Lean Muscle Diet, de Alan Aragon, que es un nutriólogo también de Estados Unidos. Y él le explicaba algo que le conoce como continuum. Entonces, por ejemplo, tenemos eso, que es la pérdida de peso rápida, pero también esa pérdida de peso rápida se puede perder masa muscular, que son dietas muy restrictivas. Y luego está solamente la pérdida de grasa, pero obviamente es un poco más lenta, pero buscas mantener la masa muscular, que se mantenga la calidad. Y luego está esto, que es el incremento de masa muscular magra, ¿sí? Que tiene cierta, de hecho es mucho más difícil incrementar masa muscular que perder grasa, porque si una persona con mayor cantidad de grasa es mucho más fácil que pierda grasa porque los depósitos son más amplios. Y luego está también el de incremento de peso rápido, que puedes incrementar grasa y puedes incrementar masa muscular. Entonces lo ideal es mantenerlos en medio. El camino medio es lo mejor. Que sea la pérdida de grasa sin perder tanta masa muscular o la ganancia de músculo sin ganar grasa corporal. Esa es como la fórmula, ¿no? Lo necesario. Oye, ¿qué mitos encuentras más comunes sobre la nutrición y el entrenamiento de fuerza? Mitos. Mira, por ejemplo, de los carbohidratos. Los carbohidratos son malos. Ese es como de los principales. Los carbohidratos pues tienen funciones. Al igual que las grasas también, todo es buscar sobre todo un equilibrio. Platicábamos acerca de los suplementos. Por ejemplo, en cuestión de los suplementos, hay muchas veces que las personas pues entran al mundo de la nutrición por medio de los suplementos. ¿Por qué? Porque prometen mucho. Pero los tratamos de educar para decirle, ok, primero es tu plan de alimentación y luego ya exactamente una suplementación, una complementación deportiva. ¿Por qué? Porque ya son puntos muy específicos cuando no se alcanzan a cubrir con la alimentación. Por ejemplo, platicábamos hace rato fuera de cámaras de que no siempre es necesaria la proteína en suplemento. Si nuestra proteína en el consumo diario
en los alimentos está óptima. Ya, ya, perfecto. Y ahí, por ejemplo, Jonah, ¿cómo le haces o qué papel juega, más bien dicho, la mentalidad en lograr estos resultados físicos sostenibles? Esta mentalidad, ¿cómo cambias esta cultura? ¿Cómo educas a las personas, a tus pacientes, a que puedan llegar a ser, no solamente como a mejorar físicamente, sino a mantenerlo de una manera sostenible, ¿no? Claro. Pues buscamos el cambio de hábitos. Okay. El cambio de hábitos. Por ejemplo, cuando llegan a consulta, una de las preguntas que les hago comúnmente es, ¿qué tal duermes? Entonces me dice, ¿sabes qué? No estoy durmiendo bien. Bueno, ahí hay una clave. Entonces, buscamos estrategias para cambiar ciertos hábitos, por ejemplo, en cuestión de lo del sueño. El sueño es bien importante, porque en el sueño hay una recuperación de masa muscular, hay una producción de hormona de crecimiento, hay una recuperación a nivel cerebral y mental. Órale. Entonces, sí, de hecho, se crea neuroplasticidad. Neuroplasticidad se crean conexiones neuronales nuevas. Entonces, es como si nuestro cuerpo le diera un mantenimiento durante la noche. Órale. Entonces, primero establecemos, por ejemplo, esto. Si no pueden dormir bien, yo les recomiendo ahorita unas ondas que se llaman ondas binaurales. Las ondas binaurales son, por ejemplo, son vibraciones que son en un oído, por ejemplo, en el oído izquierdo y el oído derecho, y queda una diferencia entre ambas frecuencias. Esas frecuencias el cerebro las complementa y hace que nuestro cerebro vibre a cierta frecuencia. Hay ondas para dormir. De hecho, cuando nuestro cerebro vibra, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta? Por ejemplo, en un electroencefalograma. ¿Qué nos muestra el electroencefalograma? La vibración de las ondas cerebrales. Entonces, dependiendo del estado de vigilia que tenga nuestro cerebro, por ejemplo, las ondas delta, que son las de sueño profundo, son mucho más alargadas y no hay tantos picos, que se llaman crestas y valles en una onda. Entonces, son como que un poco más lentas. Dependiendo de nuestro nivel de vigilia o de actividad cerebral, es qué tantas frecuencias están haciendo esas ondas. Hace poquito me sucedió un paciente, precisamente platicábamos, me decía, ¿sabes qué? Estoy teniendo problemas para dormir. Le dije, mira, déjame prestar tu celular. Le puse unas ondas binaurales con audífonos y me lo topé precisamente hoy en la mañana. Le dije, ¿qué onda? ¿Sí las probaste? No, hombre, una chulada. Dormí muy bien con esas ondas. Ajá. ¡Qué padre! ¿Cuánto es lo recomendable para dormir, Jonah? ¿Y en qué edades? Bueno, hay una regla general que es entre 6 y 8 horas. Ok. ¿Para adultos? Sí, para adultos. ¿Niños? Niños, fíjate que esa no la estudié. Esa no te la vengo manejando. Ya sé, ¿verdad? Lo que pasa es que, por ejemplo, en cuestión, por ejemplo, de bebés o de recién nacidos, se la pasan mucha parte del tiempo durmiendo. De hecho, entre más descanso, mejor. Hay, por ejemplo, muchos deportistas que lo único que hacen es entrenar, comer bien, dormir, porque toman siestas. Pero todo tiene que ver, todo tiene que estar medido para que vayan viendo los rendimientos. De hecho, hay journals de la ciencia del sueño. Entonces, ahí mismo se ven los reportajes. Precisamente hubo un artículo científico que me pareció muy interesante que explicaba qué pasaba dentro de nuestro cuerpo con 24 horas de no dormir. Órale. Y se dieron cuenta que incrementaba mucho lo que es el cortisol a lo largo del día. El cortisol es la hormona del estrés que se secreta de las glándulas suprarrenales. Entonces, ese cortisol es muy común o es normal tenerlo elevado cuando nos acabamos de despertar. Pero como van pasando las horas, lo ideal es de que se vaya manteniendo disminuido. ¿Qué es lo que sucede? En caso contrario, el cortisol a lo mejor en picos de cuando te acabas de levantar no son tan altos, pero se mantiene elevado a lo largo del día. Entonces, el hecho de no dormir bien también incrementaba algunos parámetros bioquímicos que tienen que ver con la inflamación a nivel corporal. Por ejemplo, las interleucinas, que son las interleucinas 6, son las de inflamación, estaban más elevadas y tenían el cortisol. De hecho, cuando mantenemos de manera sostenida el cortisol elevado, pues también puede que haya una poda en las conexiones neuronales, que se pierden conexiones neuronales, hay una pérdida de masa muscular también y hay un incremento de tejido adiposo. Oye, entonces, por ejemplo, las desveladas matan. Sí. O sea, eso es criminal, esos son los venenos que estamos hablando hace rato, ¿no? Así en es. la cantidad está la toxicidad. ¿Qué Sí. tanto te desvelas? De hecho, hay mucha muerte neuronal. Los desvelos, el alcohol, el cigarro. Órale. Sí. Entonces hay que evitarlos. Sí, porque por ejemplo en cuestión del tabaco
pues no le estás dando una oxigenación correcta a nuestro cerebro. Entonces, hay algo que se le conoce como radicales libres. Los radicales libres son cuestiones externas que vienen a desestabilizar las células de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué son esos radicales libres? Pueden generar inflamación, desestabilizan las células, y es ahí donde entran los antioxidantes. Los antioxidantes, en lugar de que se oxide la célula y de que se estabilice, se oxida el antioxidante. Okay. Y es así como retrasa el envejecimiento de las células. Okay. Sí. Entonces, para como mejorar tu estado es principalmente dormir bien. Y dormir bien no significa que te duermas a las 2 de la mañana y te levantes a las 12 del mediodía. Porque yo he escuchado muchas veces de que no, yo de todas maneras me duermo mis 8 horas. Me duermo a las 3 de la mañana y me levanto a las 11, 12. ¿Qué diferencia hay entre dormirte temprano y levantarte después de esas 8 horas o desvelarte y levantarte después de esas 8 horas? Hay una cantidad y calidad. Sobre todo tienen que ser dos variables importantes. Cantidad y calidad. Por ejemplo, puede que estemos mucho tiempo en cama, pero no estamos llegando al sueño profundo. Es importante recordar que el sueño se maneja por ondas o por fases. Fase de sueño suave, luego está fase de sueño profundo y está lo que es el movimientos oculares rápidos. Se llama, por siglas en inglés, se llama REM. Cuando estamos en REM es cuando nuestro cerebro pues sueña. Y se le llama movimientos oculares rápidos porque nuestros ojos se empiezan a mover. Entonces ahí es donde tenemos el descanso profundo y llegamos, por ejemplo, con los smartwatch. Todavía no he investigado porque hace tiempo había leído un artículo que explicaba precisamente que no son muy exactos a lo mejor los smartwatch, pero sí te ayudan con algo. Entonces a lo mejor el que pueda monitorear nuestro sueño, pues también nos permite darnos cuenta si estamos llegando o si estamos descansando. Y para descansar bien, por ejemplo, esto que te preguntaba ahorita, para descansar bien, ¿es necesario dormirte temprano? El tema, hace rato estaba leyendo un artículo también, el tema de la luz blanca, oye, ¿cuántas horas se recomienda que apagues la luz blanca para que tu cerebro empiece a tener este tipo de, ¿cómo llamarle? Se me fue la palabra ahorita, pero que te está de alguna manera como activando, que no te permite como descansar. ¿Cuánto tiempo es necesario para hacer esto? Eso es bien interesante, porque de hecho hay una glándula en nuestro cerebro que se le conoce como glándula pineal. En el mundo esotérico le llaman el tercer ojo. ¿Por qué? Porque esa glándula pineal tiene fotorreceptores. Entonces, cuando nosotros estamos con el celular o con el iPad o con el tablet, emite luz azul. La luz azul es la que, si nuestros ojos la perciben, no produce la suficiente melatonina. La melatonina, a ver si es melatonina, sí es melatonina. Es que es melatonina y una la de la piel, que se llama melanina. Entonces sí, hay una pequeña diferencia. Sí. Entonces la melatonina, cuando estamos viendo, por ejemplo, el celular o algo, no se produce en cantidad y calidad suficiente. Por eso es que no nos llama el ir a dormir. Y de hecho, hace tiempo ya había encontrado un artículo también científico que explicaba que las personas que se duermen después de las 12 puede que no tengan una recuperación cerebral correcta. El desvelarse. Entonces, se recomienda que se apague el tema de la luz azul, el tema de pantallas, etcétera. ¿Cuánto tiempo antes de dormir? De 30 minutos a 1 hora. Con eso es suficiente para que tu cuerpo se vaya no sé si decir desintoxicando o cómo se le podría llamar a esto. Para que se vaya adaptando a una rutina de sueño. Perfecto. Sí, para que no le emita la luz azul y la melatonina empiece a producirse para que nos den ganas de ir a dormir. Nos dan ganas de ir a dormir, nuestro cuerpo se empieza a recuperar, empieza a entrar todo el tema del acondicionamiento nuevamente, de poder como resetearnos de alguna manera. Totalmente de acuerdo, sí, así es. Sí se resetea el cuerpo, la mente y todo. Y mencionabas algo interesante, me llamó mucho la atención el tema de los sueños. ¿Por qué soñamos o por qué no soñamos? Híjole, es que esos temas también están interesantes. Mira, por ejemplo, fíjate, yo tengo una percepción personal. Todavía no he leído mucho, pero por ejemplo he escuchado acerca de las epifanías. Hay científicos que han encontrado respuestas, por ejemplo, a problemas o algo a partir de los sueños. De hecho, esotéricamente, por ejemplo, me gusta mucho también, trato de unir la ciencia en el primer libro, en el de mente, trato de unir la ciencia con la conciencia, con cosas que todavía la ciencia no puede explicar. Porque, por ejemplo, ahorita lo que vivimos actualmente, no nos lo hubiéramos imaginado desde antes. Entonces, por ejemplo,
Los sueños. Yo pienso que es todo lo que nosotros recibimos a lo largo del día, toda esa información, ¿sí? La procesamos a lo mejor de una manera inconsciente. Okay. Dependiendo del autor, hay personas que manejan inconsciente, consciente, preconsciente o subconsciente, que también le llaman. Okay. Entonces, todo lo que nosotros percibimos como mensajes se van guardando. Uh-huh. Y a lo mejor en el sueño dices, ¿por qué esta persona hizo esto? Y a lo mejor nos brotan ciertas ideas. Uh-huh. Entonces ya en el sueño es como si se mezclara todo lo que vivimos. Algo que sí sucede es que se apaga la corteza prefrontal de nuestro cerebro. La corteza prefrontal es la que se encarga, por ejemplo, de las funciones ejecutivas, de secuenciar las cosas para alcanzar un fin, de los límites sociales. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros dormimos, se apaga esa corteza prefrontal y deja que el cerebro, pues, se mantiene trabajando también, pero que sea como que un poco más fluido. Okay. Entonces mezcla cosas del presente, del pasado, del futuro. Nuestro cerebro, pues, es como un cóctel de toda la información que ha estado recibiendo. Ok. ¿Y ahí qué significado tendrían los sueños? Por ejemplo, esto que dices tú, ¿no? O sea, ¿cómo lo interpreta? ¿O por qué pesadillas? ¿O por qué cuestiones catastróficas? O sea, los sueños a veces de que, oye, está pasando esto que te cuesta y que te quieres levantar y no puedes, que quieres gritar y no se escucha. ¿Por qué sucede todo esto? Bueno, hay una que normalmente le dicen, cuando comúnmente le dice que se te subió el muerto. Ajá. Bueno, hay una explicación científica de qué es lo que sucede. Cuando nosotros nos vamos a dormir, nuestro cuerpo libera ciertas sustancias para que no tengamos espasmos, porque el cerebro pues sigue trabajando. Entonces, para evitar tanto los espasmos, lo libera para que el cuerpo se relaje. Okay. Sin embargo, cuando nosotros nos despertamos en medio de la noche, todavía nuestro cuerpo está adormecido. A lo mejor estamos conscientes, pero nuestro cuerpo no funciona. Okay. Todavía se tarda un ratito en lo que vuelve a recuperar la conciencia y la movilidad. Okay. Entonces, este tema de los sueños, a mí, por ejemplo, en lo personal, en el primer libro que escribí, yo soñé la portada. Okay. Y había mensajes que soñaba. que soñaba. Había un científico que explicaba, creo que fue Nikola Tesla, que explicaba que nuestro cerebro es como una receptora. Uh-huh. Si estamos con la frecuencia correcta, llega cierta información. Okay. Sí. De hecho, él hizo muchas invenciones y estuvo muy avanzado para su época. Entonces, la manera es cómo te explicas que haya recibido cierta información. Uh-huh. A través de los sueños. Sí. O no sé si te ha pasado que, por ejemplo, te estás acordando de una persona y recibes una llamada. Sí, también. Sí. Bueno, se dice que todos estamos conectados. Hay algo que le llaman Indra, creo que es la red de Indra, creo que le llaman la red de Indra allá en la India, uh-huh. En donde explicaba que cada uno de los cerebros o de las conciencias están unidas, como si fuera una red. Ok. Sí, entonces, de cierta manera, a lo mejor estamos muy conectados, ya sea con un familiar cercano, como nuestros padres o así. Uh-huh. De hecho, han encontrado evidencia que se iluminan ciertas partes del cerebro cuando estamos enamorados o con el amor. Órale, sí. Qué padre. Y ahí, por ejemplo, mencionabas hace rato el tema de la frecuencia. Uh-huh. ¿Cuál es la frecuencia correcta, la frecuencia adecuada y cómo llegar a esa frecuencia? Ok, bueno, nuestro cerebro trabaja en diferentes frecuencias, Uh-huh. ¿sale? Hay diferentes ondas que son, por ejemplo, la del cerebro es ondas alfa, beta, gamma, delta y teta. Las frecuencias alfa, pues obviamente son pues más rápidas, donde hay crestas y valles, donde hay mayor cantidad de ondas o de hertz, se manejan por hertz, uh-huh. Por segundo. Creo que las unidades son segundos. Y luego están las beta, que es cuando tenemos una concentración. Okay. Pero después va disminuyendo. Por ejemplo, las ondas teta, que son un poco más alargadas. Entonces, la unidad de tiempo pues va disminuyendo la cantidad de ondas que se presentan por unidad de tiempo. Uh-huh. Y luego están las ondas delta. Entonces, todas estas frecuencias funcionan de acuerdo a la actividad en la que estamos haciendo. Por ejemplo, una meditación. En la meditación, por lo general, son las ondas teta, que no son como las ondas delta, que son más alargadas, que tienen menos cantidad de hertz, pero estas te ayudan a mantener como que un poco más estable. De hecho, se ha encontrado evidencia que la meditación ayuda, por ejemplo, al aprendizaje. Okay. ¿Por qué? Porque disminuye el estrés y te ayuda a mantener la atención. Cuando empezamos a escuchar nuestro cuerpo, yo a mis alumnos les pongo meditaciones también. Yo les guío meditaciones. Okay. ¿Para qué? Para que traten de mantener su atención, y me gusta mucho ver los resultados. ¿Los resultados a qué me refiero? A que están un poco más tranquilos, están más relajados, son alumnos de secundaria. Sí. Pues. Sí, claro. Entonces, de hecho, ahorita están habiendo
publicaciones de escuelas que incluyen la meditación como parte, por ejemplo, de a lo mejor en lugar de algún castigo, les ponen meditación. Ok. Para ayudarles de alguna manera, ¿no? Exactamente, sí. De hecho, la meditación sí funciona, ya está comprobado científicamente. ¿Y estas frecuencias cómo las vas obteniendo en el día a día? Estás muchas cosas en el día, muchos pendientes, tal. ¿Cómo puedes llegar a un momento óptimo de frecuencia donde estés conectado, como ahorita mencionabas, ¿no? Traes en la mente algún amigo o algún proyecto, alguna situación y se conecta. Te llaman para hacer ese proyecto o te contacta tu amigo. O sea, ¿cómo sucede esta, pues no magia, ¿no? Sino cómo sucede esta conexión de frecuencia? Fíjate que se me hace muy extraño. De hecho, precisamente con Dani platicamos que nosotros buscamos tener cierta vibra y que la tribu llega. Porque ¿cómo nos damos cuenta, por ejemplo, en cuestión de las conexiones con otras personas? Por medio de sus conversaciones. O sea, yo creo que conocemos mucho una persona a través de lo que habla y de cuáles son sus intereses, qué es lo que buscan hacer y todo. De hecho, tenemos criterios muy específicos, por ejemplo, para la selección de personal que trabaje, que colabore con nosotros, mediante las preguntas correctas. Entonces, cuando estás bien, por ejemplo, cuando te sientes bien contigo mismo, cuando tienes buena autoestima, cuando tienes amor propio, y el amor propio sí es bien importante trabajarlo, porque cuando te amas a ti mismo, pues ya estás lleno de ti, ya lo que más va a llegar es amor, entonces no podemos dar lo que no tenemos. Pues primero el trabajo es interno y todo lo demás llega por añadidura. Pues te empiezas a juntar con cierto tipo de personas, con ciertos amigos, esos amigos te llevan a otras condiciones. Oye, le hablé a un amigo de ti, oye, mira, y se van pasando poco a poco. Entonces, a lo mejor nos ponemos ciertas condiciones, pero ya todo el ámbito, todo el ambiente que nos rodea va formando o se va dando las cosas poco a poco, se van conectando. ¿Cómo le haces tú, John, en el día a día para poder mantenerte de alguna manera en esta frecuencia óptima? Me imagino que hay momentos de bajada también, momentos donde, a lo mejor no ando al 100%, pero ¿cómo procuras? ¿Qué hábitos haces tú para poder estar generalmente al nivel óptimo? Por ejemplo, en cuestión, las emociones, platicaba hace poquito también con mis alumnos, que las emociones son como unas brújulas, o sea, no podemos también reaccionar. En cuestión de las emociones hay algo que se le conoce como inteligencia emocional, que uno de los pioneros fue Daniel Goleman, que escribió su libro precisamente de inteligencia emocional, pero esto tiene estudiándose desde los 90s. Hubo creo que psicólogo, no recuerdo bien el nombre, pero hizo un experimento que se llama el experimento del malvavisco. Okay. ¿Lo has escuchado? No lo he escuchado. ¿No? Bueno, ¿qué hizo? Agarró unos niños. Ya sé cuál. Sí, como alrededor de 6 años, y les ponía un malvavisco. Sí. Ahí enfrente. Le decían, si tú no te lo comes, te voy a dar 2. Entonces, si este niño se comía el malvavisco, no le daban el premio. Entonces, quiere decir que eso se llama resiliencia, o sea, tratar de controlar nuestros instintos más primarios. Decir, ay, mira, se me está antojando esto. ¿Qué hicieron después? Ese estudio es longitudinal porque es a través del tiempo. Lo siguieron a esos mismos niños que participaron en ese estudio y se dieron cuenta que los niños que se tomaban el tiempo para tomar una decisión tenían mejores relaciones, tenían mejores trabajos, tenían una mejor conciencia emocional. Ya la vida de adulto, ¿verdad? Ajá, exactamente, sí. Entonces las emociones nos ayudan mucho a preguntarnos qué está pasando. Por ejemplo, cuando estamos bien enojados, todas las emociones tienen funciones. Cuando estamos muy enojados, la función es poner un límite, es porque nos sentimos agredidos o lastimados. Entonces lo ideal es ser asertivo con esa persona. ¿Sabes que estoy molesto porque me trataste de esta manera? Cuando estamos tristes, nos obliga a irnos hacia adentro de por qué estamos tristes. A veces perdemos algo, a veces perdemos una persona, pero el tener muy consciente qué fue lo que hicimos mal, si fue nuestra responsabilidad o fue de la otra persona, y sobre todo, pues, para poder amar, yo siento que necesitamos tener cierto grado de desapego. O sea, amo porque quiero estar contigo, no porque lo necesite. Entonces, el mantenernos de manera consciente, me platicas acerca de cómo mantengo la vibración. Pues yo también tengo días malos, días feos, días de molestia, días de todo. ¿Y qué es lo que hago? Pues me pongo a preguntarme, bueno, ¿qué está en mi control? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué puedo mejorar? ¿Y qué está en control de ellos? Por ejemplo, si es algo que no puedo controlar, trato de aceptarlo. Aunque pues se dice fácil, pero claro. la práctica. En la práctica, y en ese momento, híjole. Así es.
Entonces, parte de lo que tú haces o parte de los hábitos que tú vas desarrollando es esto de escribir, cómo me siento, qué puedo mejorar, qué hice bien, qué está dentro de mi control, ¿no? Exactamente. ¿Cómo llegaste a este punto? Hace rato platicamos acerca del estoicismo. ¿Cómo llegaste a todo este tema de poder, te decía también detrás de cámaras, ¿no? De no cualquiera se pone y se siente y se pone a escribir sus pensamientos. No nos damos el tiempo muchas veces de, a ver, vamos a sentarnos, vamos a como autoevaluarnos para ver cómo estamos. Así es. ¿Cómo llegaste a ese punto? Pues no fue fácil. O sea, tuve muchas caídas. Por ejemplo, yo me fui a vivir solo antes de la pandemia, un poquito antes de la pandemia me fui a vivir solo y pues yo sentía que era como algo necesario. ¿Por qué? Porque quería saber, uno, mi nivel de supervivencia, cómo me organizaba y tratar de estar conmigo mismo. Entonces, ese fue como la importancia, una acción que tenía que ser para madurar y para conocerme a mí mismo. Porque a veces no nos gusta estar con nosotros mismos y lo queremos llenar con ruido, con música, con compañías que a veces no son buenas para nosotros, pero como están ahí. Entonces, el hecho de querer estar con uno mismo, conmigo mismo, te permite conocerte en diferentes maneras, o sea, en momentos buenos y en momentos también no muy buenos o malos. Y precisamente hace poco platicaba con mi amigo Nutri y me dice que uno tiene que aprender también a conocerse y amarse desde la locura. Claro. Saber hasta dónde, cómo estamos y qué nos llevó hasta ese punto. Un poquito hablando de la luz y de la sombra, ¿no? O sea, somos seres de luz y traemos nuestra sombra también por ahí. Cómo reconocerla y aceptarla y decir, esto es parte de mí también. Claro. Y no pasa nada. O sea, sé que está ahí, prefiero irme acá en la luz y qué tengo que hacer para irme de esta manera, pero saber que también esta parte soy parte de eso también, ¿no? Sí. De hecho, qué bien que tocas ese punto. Carl Jung explicaba acerca de la luz y de la sombra, precisamente. Y hay un psicólogo, no sé si lo ubicas, Jordan Peterson. Sí, claro. De Estados Unidos. Sí. Hay una podcast que tiene con Dana White, el de la UFC, que dice, deberíamos de aprender a ser unos monstruos, pero controlarnos. Entonces, conocer todos nuestros lados también de sombra, porque pues uno nunca sabe, ¿verdad? En general, cuando pues en general necesitamos aprender a ser fuertes y a controlar la bestia que tenemos dentro, mantenerla, alimentarla y saber sobrellevarla. Sí, yo creo que eso es lo que decía hace rato, ¿no? Es como la parte difícil de reconocer que eso también forma parte de ti y de que tienes esta parte que dices, ay, no la quiero, pero ahí está, y te va a sacar adelante en momentos que lo necesites, ¿no? Es como el cerebro reptiliano, ¿no? Que a veces reacciona y es lo que necesitas hacer en ese momento, no necesitas pensar, oye, brinco, no brinco, salto, no, tienes que saltar, compadre, o sea, no la piensas, ¿no? Pero sí, ¿cómo alimentas esta parte? O sea, saber cómo controlar a ese monstruo que llevas dentro y cómo darle más fuerza o más vida a esa, no sé cómo llamarle, a esa otra parte que te ayuda a ser la persona que eres. ¿Cómo los vas alimentando a cada uno? Para empezar, necesitamos aceptarlas, ambas. De entrada. Aceptar, saber en qué condiciones se manifiesta también la sombra. Hay unos que lo conocemos como triggers o que sacan ese lado. Por ejemplo, es cuando reaccionamos también. Entonces, el hecho de pararnos a un paso atrás y analizar el entorno y ver de qué manera vamos a reaccionar, esa es una elección. La elección de cómo vamos a reaccionar, porque pues nos pasan muchas cosas, pero en nuestra responsabilidad está en cómo vamos a responder a ello. A mí algo que me ayudó mucho y que sí notó un antes y un después fue entrenar, por ejemplo, Muay Thai y entrenar Jiu-Jitsu. Ahorita actualmente entreno Jiu-Jitsu. Órale. Y dentro del Muay Thai, pues precisamente el fin de semana pasado, no, el domingo el pasado, platicaba con mi Renshi, mi maestro de Jiu-Jitsu. Y platicamos acerca pues, de que a él no le gustaba pelear, pero que a veces pues uno tenía que saber defenderse. Dice, es que a mí no me gusta, pero pues o sea, el aprender, entrenar o algo, hay veces que la batalla pues se tiene que dar y tienes que ser efectivo en general. Entonces le decía que me gusta mucho leer, por ejemplo, también filosofía, por ejemplo, Sun Tzu, El arte de la guerra, Miyamoto Musashi, Los 5 anillos. Y precisamente explicaba que
Pues esta cuestión del respeto, ¿sí? Del entrenar artes marciales te permite dominarte también a ti mismo, porque ya de cierta manera, pues, entrenas, haces, pues, ciertos movimientos o algo, y el conocerlo. Le comentaba con él, y luego le digo, es que usted, maestro, me enseña a pelear, pero me habla de paz. Claro, O claro. sea, sí es importante tener ese equilibrio. Y hay una frase muy interesante que dice, es mejor ser un guerrero en un jardín que un jardinero en la guerra. ¿A qué Ok. me refiero? A que es mejor estar preparado, siempre en general, Ujú. siempre por cualquier cosa. Digo, nosotros qué mejor queremos que el mundo sea pues más suave, más Ujú. rosa y todo. Pero el ser humano, todos tenemos nuestro lado agresivo. Ujú. Por ejemplo, en redes sociales, mucha gente se desquita a través de Sí, redes claro. sociales, Claro. pero es una parte muy natural del ser humano tener esa agresividad y sobre todo canalizarla, saber este, dónde hacerlo, en qué grado. Explicar, no recuerdo qué filósofo griego explicaba que lo difícil no es enojarse, lo difícil es saber en qué grado te vas a enojar. Ok. Lo difícil es con quién te vas a enojar y de qué manera lo vas a manejar. Órale. Y es ahí donde entra la asertividad, o sea, es comunicar algo sin lastimarlo. Ujú. Es saber que, por ejemplo, les platico mucho a mis alumnos, les digo, es como, por ejemplo, vamos a imaginar que llega una persona y te habla mal y tú la lastimas luego con las palabras, pues es mejor decirle, ¿sabes qué? No me gustó cómo me hablaste, me sentí así y pues quiero que lo cambies. ¿Sí me explico? Ujú. Y sobre todo, digo, yo en lo personal tengo muy consciente los grados de los límites que tengo. Ok. Por ejemplo, si hay personas que pues, me tienen mala voluntad, pues ni para qué me junto con ellas. Ujú. Si ya han tomado acciones, aunque me den una buena cara y que, ay, mi amigo, y si siento que sus acciones no van congruentes con sus palabras, para mí es muy fácil, pues, practicar el desapego. Ok. Decirle, pues, un gusto conocerte. ¿Has soltado amistades así por esa situación? Sí. ¿Te ha costado? No, ya no. Ok. Al Antes principio sí, sí. como que, lo extraño, la extraño, pero Claro. ya ahorita ya. Ahorita ya te respetas, Ujú, tienes este autoconocimiento y dices, tú sabes ujú, que esto es lo que quiero en mi vida, esto es lo que no quiero en mi vida. exactamente. Tener bien claro Ujú. la claridad. Súper bien. Cómo te empiezas en esta etapa del autoconocimiento? Creo que es clave, digo, ahorita quiero abordar contigo un tema de la inteligencia artificial, pero antes de ello, el autoconocimiento, ¿por dónde empezamos? Empezamos a través de conocernos, por ejemplo, en, en qué nos hace reaccionar de cierta manera. Ujú. Por ejemplo, qué me molesta, qué me Ok. enoja. Yo a mis alumnos les manejo una matriz que es el FODA, que son las fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, Ujú. que se describan y entre más descrito esté, pues mucho mejor. A partir de ahí podemos ver, bueno, ¿qué es lo que me molesta? Me molesta esto y esto. Bueno, ¿qué cosas tengo yo de lo que molesta de los demás? Ok. Les hago una actividad que se llama espejo, que es qué cosas me agradan de las demás personas. Pues que son amistosos, esto. Me dan las características, bueno, qué cosas no me agradan de esas personas. Ujú. Pues que es muy egoísta, que a veces es muy dominante o así. Bueno, de esto que no me agrada, ¿qué es lo que yo lo tengo? Ya. Porque a veces tenemos introyecciones, Ujú. a veces proyectamos características que la persona ni es y nosotros ya le pusimos ese prejuicio. Ujú. Ujú. Entonces, a partir de la experiencia, tú te vas dando cuenta, pues, que sí y que no. Ok, ok. Ujú. Y en base, oye, empezamos hablando de la alimentación y ya nos hemos, pero es que como mencionamos hace rato también, o sea, es algo holístico, no solamente es el tema de la alimentación per se, Ujú. sino también a ver cómo cuido mi mente, cómo cuido lo que le meto a mi cuerpo, tanto físicamente, mentalmente, intelectualmente, ¿no? Eh, en este proceso, Jonathan, ¿cuáles son las recomendaciones que queremos, por dónde empezar, los baby steps Baby steps. Ujú. para cuidarnos física, mental, espiritualmente? ¿Qué es lo que nos sugieres hacer? Bueno, primero autoconocimiento. Ujú. Trabajar mucho autoconocimiento, ver en qué situaciones, eso es en cuestión mental. Ujú. En cuestión física, empezar a dormir bien. Ok. Dormir bien, evitar sustancias que pues intoxiquen, Ujú. ¿verdad? Que puedan dañar mi cerebro, mi mente. Este, la alimentación, yo por lo general siempre les doy como unos pilares, que es una buena alimentación, dormir bien y entrenar bien. Ok. Ya a partir de ahí, por ejemplo, relaciones sociales, el amor, las finanzas, todo forma parte Ujú. de manera holística.
Cuando yo me dirijo, por ejemplo, con mis alumnos en general, con las personas, les explico que la nutrición no solamente es lo que comemos, sino también las personas con las que nos juntamos, los libros que leemos también, porque también nos alimentamos de las palabras y de las personas que nosotros tenemos. Ujú. Se ha encontrado evidencia que la voz humana genera conexiones neuronales. Entonces, había un experimento muy interesante que de hecho está como en cuestionamiento de que si es real o si no es real, pero a mí me parece muy interesante que explicaba de un científico japonés, Ujú. ahorita me acuerdo cómo se llama, que hacía lo de las gotas de agua, de cristalizar las gotas de agua, Ujú. pero que les ponían ciertas intenciones. Ok. Por ejemplo, un vaso le ponían palabras de amor, palabras de gracias, música de Mozart, Ujú. y otros ponían música de metal, les ponían palabras de odio y de venganza, y luego cristalizaban el agua y veían la figura geométrica que se realizaba. Ok. Y se dieron cuenta que las palabras afectaban de cierta manera la estructura Ujú. de la materia. Entonces, por ejemplo, también algo que dicen muy común es de las flores, de que háblale a las flores o háblale a las plantas para que crezcan. Ujú. Ujú. Entonces, así es nosotros somos como plantas, de las cuales nos nutren a través de palabras también. Ujú. Hay un efecto muy interesante, sobre todo en la docencia, que se llama efecto Pigmalión. Ujú. Y el efecto Pigmalión es precisamente decirle a la persona o al niño o al alumno que sí puede y hacerlo creer en sí mismo. Ujú. Ya se comprobó científicamente que sí hay una voz interna. Ok. Esa lo vi publicado, lo vi platicado del doctor que se llama doctor Eduardo Calixto, Ujú. que es un neurocientífico de Ciudad de México. Ok. Entonces él explicaba en una entrevista, en un programa, que ya está comprobada la voz interna, que sí tenemos una voz que nos guía. Precisamente los griegos eran expertos en el autoconocimiento. Ujú. En el templo de Apolo en Delfos en la inscripción decía, conócete a ti mismo. Órale. Entonces, la importancia de conocernos a nosotros mismos, sobre todo, nos permite tomar las mejores decisiones. Ujú. Porque ya sabemos, estoy actuando sobre el miedo, estoy actuando sobre la ira, estoy actuando por venganza. Entonces, ya ir frenando, primero hacerlo consciente. Ujú. Si negamos algo que tenemos, pues nunca lo vamos a trascender o transmutar. Ujú. Totalmente de acuerdo, Jonathan. Oye, y aquí, por ejemplo, lo que te decía hace rato acerca de la inteligencia artificial, que tiene que ver con todo esto. He estado revisando algunas entrevistas, etcétera, acerca de la inteligencia artificial, cómo va impactando las diferentes profesiones, Ujú. ¿no? Cómo hay personas que toman alguna inteligencia artificial como su psicólogo de cabecera, como su Ujú. mejor amigo, etcétera, ¿no? ¿Cómo impacta el tema de la nutrición, por ejemplo, el tema del autoconocimiento, el estar inmerso en la inteligencia artificial? ¿Ayuda, no ayuda? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo, por ejemplo, lo utilizo como herramienta. Digo, el otro Ujú. día quise probar también la IA y Ajá. le dije, yo mis planes de alimentación los uso por aplicación, trato de que sea lo más preciso posible. Ujú. Combino las tablas de los equivalentes Ujú. junto con las etiquetas nutrimentales para que sea específico de cada alimento y Ujú. darle la cantidad que le corresponda. Entonces el otro día le tomé un screen, no le puse la cantidad de calorías ni de nutrientes, le dije, a ver, chécame cuántas nutrientes y calorías tiene esto. Ujú. Y ya, estuvo cerca, pero no fue Exacto. exactamente. Ujú. Entonces eran como de 150 a 200 de diferencia. Ok. Dije, bueno, todavía, todavía soy Todavía necesario. tengo chamba. Sí, todavía tengo chamba. De hecho, precisamente, a mí, por ejemplo, a la IA no me gusta alimentarla con ciertos Información. elementos, sí. De hecho, cuando recién salió, yo fui así, no me quería registrar, porque te pedían registrar con Ujú. tu cuenta de Google y Ajá. todo. Fue de que, bueno, yo lo que sé es de que está absorbiendo información y que esa información a lo mejor lo puedo estar utilizando para alguien más. Ujú. Entonces, de hecho, hay personas que lo utilizan como, por ejemplo, su psicólogo de cabecera, pero no siempre te da los mejores consejos. Ujú. Digo, no hay nada también como la conexión humana. Ujú. La IA nunca va a ser humano y los humanos nunca vamos a ser IA. Ujú. Entonces, hay características que la IA nos puede ayudar como herramienta, Ujú. pero la experiencia del ser humano, como quiera, pues va a contar mucho, porque nosotros, por ejemplo, podemos describir esto, Ujú. pero para la IA va a ser un poco más frío, Ujú. la percepción. ¿Por qué? Porque nosotros, en el ser humano, está inmerso las emociones, los sentimientos, los pensamientos que estamos teniendo en ese momento. Entonces, la IA puede tener mucho conocimiento, pero también sin la conexión humana o sin la empatía. Qué importante es la conexión humana. Exactamente. O sea, hoy, mañana y en el futuro va a seguir siendo primordial esta conexión humana. ¿Cómo no Ujú. perderla, no? Exactamente. Y esto, hablamos hace rato acerca de estas amistades, cómo tenerlas cerca, con quienes
de alguna manera resuena tu vida y tal, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo mantener estas conexiones? ¿Cómo seguir en un mundo donde la tecnología o donde el tema de la inteligencia artificial va avanzando a pasos agigantados? ¿Cómo mantener estas conexiones con uno mismo y con los demás? Bueno, pues siempre tenemos la capacidad de elegir. Ujú. Es elegir a partir de la conciencia. Por ejemplo, ¿cómo la conciencia? Tengo mucha fortuna de platicar con personas y por lo general pues hago ciertas preguntas para saber de qué, cuáles son sus intereses y todo. Cuando veo que alguien se preocupa, por ejemplo, por los demás, o que busca servir, o que su visión no está solamente centrada en el dinero o en cosas materiales, digo, mira, es una persona que vale la pena, con la que vale la pena platicar o tener esa conexión. Ujú. Dani nos decía, estábamos platicando, me dice, tengo una pregunta, ¿me tomaría un café con esa persona? Mm. La charla es lo suficientemente profunda como para poder aprender de él Ujú. y poder progresar y poder mejorar. Podemos sumar algo. Ujú. Entonces, como tener muy consciente, pues, la importancia de la conexión humana y aparte, algo que ya también se comprobó, que inclusive viene en el libro de Eduardo Calixto, Ujú. no recuerdo cómo se llama, es uno amarillo, pero él explicaba que inclusive las personas, si tuvimos buenas amistades cuando estuvimos pequeños, tenemos menos probabilidad de padecer diabetes tipo 2. Órale, Sí. solo por eso. Ajá. Y, por ejemplo, la oxitocina. La Ujú. oxitocina, que es un neurotransmisor que es el del amor, el del apego. Ujú. Por ejemplo, esa misma oxitocina se ve manifestada, por ejemplo, cuando la mamá está dándole lactancia materna al hijo. Ujú. La oxitocina es la que eyecta la leche. Ujú. La prolactina es la que produce la leche, la oxitocina es la que la eyecta. Entonces ahí es donde se hace la conexión entre mamá e hijo y Ujú. se alimenta todavía más del amor. Órale. Guau, Sí. interesante, ¿eh? Oye, y ahí, Jonah, por ejemplo, estamos hablando de todo, estamos hablando de la nutrición y tal, pero aquí, ¿cómo combinas esta profesión, ¿no? Tu rol como profesional, como educador, como deportista, como coach, ¿cómo lo combinas? Pues tengo tiempos, por ejemplo, en cuestión de la escuela, soy maestro por horas, Ujú. entonces mis horas base son 18 horas. Okey. Entonces, voy un ratito a la escuela y luego me paso al gimnasio, tengo pacientes, la agenda, trato de programar mis actividades un día antes, 2 días antes de las cosas, de las metas que tengo que realizar, y pues voy tratando de administrar el tiempo de la mejor manera. ¿Cuáles son las prácticas personales no negociables que tienes? ¿No negociables? Sí, que dices tú, esto es sí o sí, esto no importa, yo ya tengo una relapagué, tengo que hacer esto sí o sí. Bueno, a ver. Pensando en cómo cuidar tu energía, cómo, estar con lo que platicamos hace rato, ¿no? Cómo estar así como que óptimo, cómo mantener este bienestar personal. Ajá. ¿Cuáles son tus no negociables? Por ejemplo, el tema de la desvelada, no me desvelo. Sí, procuro no desvelarme. Por ejemplo, hay veces que la mente es, pues un poco complicada, ¿verdad? A veces Ujú. los pensamientos llegan a medianoche. Ujú. Entonces, sí hay no negociables, pero muchos son flexibles, Okey, dependiendo de la situación. okey. Por ejemplo, lo que busco es tratar de alimentarme lo mejor posible, de convivir con mis personas, con mis seres queridos, darle tiempo de calidad, estar en el trabajo. Como que las situaciones quiero en cada uno de los ámbitos, cuáles son las acciones clave Ujú. que tengo que hacer que pueden llegar a tener un impacto. Okey. Sí, por ejemplo, en el gimnasio es, bueno, es estar con las personas, con los pacientes, tratar de ayudarles a buscar el coaching también, estarlos, pues invitando, alentando, saludar a las personas, conocer la conexión humana. Ujú. Eso es, tratar de dedicarle tiempo a él, tratar de dedicarle tiempo, por ejemplo, al gimnasio, a la alimentación, comer bien, tratar de dormir bien, aunque a veces, por ejemplo, ahorita ya últimamente no he tenido problemas para dormir, Ujú. pero hubo un momento en donde sí tenía como que más disciplina todavía, que era, por ejemplo, meditación. Okey. Levantaba meditación, lectura, tenía como que más establecidos ciertos hábitos. Ahorita a lo mejor ya por el estilo de vida hay ciertas cosas, pero por ejemplo, a la semana, 4 veces por lo menos de ir a entrenar Okey. y que incluye entrenamiento cardiovascular de alta intensidad. O ¿Qué sea, es lo que decías ahorita, el el jiu-jitsu y jiu-jitsu, ajá, el okey, jiu-jitsu, el muay thai, el muay thai? ajá, Das unas patadas con ganas entonces, el muay thai. algo. Okey. Sí, los codazos y todo. Sí. Hijo de su De hecho, sí me gusta mucho manoplear también a mis pacientes, a personas que van a entrenar. ajá. Me gusta mucho enseñar.
Ok, Sí. ok. Entonces, trabajas el tema físico a través de ejercicios de alta intensidad, como es que estamos platicando, Ujú, pero también con ejercicios de fuerza. exactamente. Lo combinas. Ujú, Y procuras tener este tema, por ejemplo, en mi caso, yo decía, es que si no entreno 6 veces a la semana, no estoy entrenando. Pero ya en tu realidad es, al menos entrena 3 días a la semana, 4 ujú, días a la semana. ¿Cómo vas ujú. manejando esto? Bien, o sea, en esa cuestión sí me pongo de que, ok, al menos esto, Ok. ¿sí? Por ejemplo, en cuestión de escribir, al menos 2 páginas. Ujú, Cuando quería, por ejemplo, obtener hacer mis libros, ujú. era, bueno, al menos 3 páginas. Una Diarias. página diaria, una página, por lo menos una página diaria. Ok. Vete al mínimo. Por ejemplo, cuestión de física, de que, ay, no te vas a entrenar nadie lagartijas. Mínimo. Ok. Sí, o sea, Ok. dices, bueno, ya cumplí con ganar esta batalla. Ujú, ujú. Que a lo mejor no fue lo óptimo para incremento de masa muscular, pero dices, por lo menos me mantengo en forma, fuerte. Es mejor hacer algo que no hacer nada. Exactamente, Ok. siempre. Ok. Dar estos pasos, ¿no? Ujú. Ok. ¿Qué estás aprendiendo ahora que te gustaría compartir con quienes nos escuchan? ¿Qué estoy aprendiendo ahora? Estoy aprendiendo muchas cosas. Pero, por ejemplo, algo que sí no me traería a enseñar ahorita, etcétera, pues es el jiu-jitsu es algo súper complicado. O sea, ves cada detalle, ves muchas cuestiones, o sea, es algo que... El Muay Thai, pues ya, como estuve más tiempo en el Muay Thai, y pues son cadenas de movimientos, ya como que sí he manipulado gente, sí entran a personas, Ujú. sí los manipuló con Muay Thai después de su entrenamiento. ¿Qué cosas? Bueno, ahorita, por ejemplo, mi libro que estoy lanzando, el libro ¿Cómo se llama tu libro, se llama bro? Nutrición de Aprendizaje, Cerebros Bien Alimentados. A ver, Cerebros Bien Alimentados, Futuros Brillantes. Ok. Sí. Muy bien. Entonces, esa fue una compilación, por ejemplo, de la maestría. Terminé la maestría, ahorita estoy en proceso de construcción de tesis, Ujú. pero la tesis es de nutrición y rendimiento académico. Ok. Como, por ejemplo, algunos alumnos no comen bien, no se alimentan con nutrientes necesarios, no duermen bien y por lo mismo no aprenden. Ujú. Entonces, yo creo que la clave en realidad, de una buena educación es una buena alimentación y que tuviéramos pues la oportunidad de brindarles Ujú. esa situación. O algo que también estoy viendo y que pues no es muy agradable es ver, por ejemplo, en cuestión de la política. A mí no me gustó mucho la política, Ujú. pero ver cómo se gastan cierta cantidad de millones de pesos y todavía no, ni siquiera hemos establecido, digo, el plan de programa sí me gustó, Ujú. el 2022 sí me gustó, pero por ejemplo, cómo no darle mejor alimentos a los alumnos que Ujú. están aprendiendo. Hay una frase precisamente de Carl Sagan, ¿se ubicas a Carl Sagan? No. Carl Sagan es el de Cosmos, Ok. Ok. ¿sí? Que decía, mm, explicaba que sí, ¿cómo puede ser? Bueno, lo voy a parafrasear. Decía, ¿cómo puede ser posible que los futuros abogados, doctores, no tengan comida y los presos sí? Ya. ¿Sí? Ujú. Entonces, ¿por qué no les damos un sustento alimenticio a los estudiantes? Ujú. Entonces, yo pienso que los estudiantes y las nuevas generaciones sería importante apostar para una alimentación y que pues en las escuelas haya nutriescuelas. De hecho, he estado mandando proyectos, he estado mandando oficios a diferentes entidades de gobierno. No me gusta mucho la política, pero sí me gusta ayudar. Ok. Entonces, para ver si se puede implementar un programa que se llama Nutriescuelas. Ok. Nutriescuelas es valorar el estado nutricio de los adolescentes. Para ello, pues obviamente se tendría que tener presupuesto, Ujú. porque los instrumentos de evaluación, pues sí son caros. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, un INVOY, darle, por ejemplo, a una escuela, hacer una investigación en una escuela, ver cómo andan, por ejemplo, el porcentaje de grasa, de masa muscular, los adolescentes. Ujú. Si en dado caso es posible hacerles exámenes bioquímicos para ver cómo anda su resistencia a la insulina, Órale. el metabolismo de la glucosa, de los lípidos en sangre y todo. Entonces, si nosotros empezamos a poner mayor atención a la cultura de la prevención, no tendríamos por qué estar teniendo problemas de enfermedades o algo. Mucho dinero que se supone que se debería de destinar para la salud, Ujú. debería de ser la salud preventiva. Totalmente de acuerdo, Jonathan. Jake, por ejemplo, ¿cómo empezamos? Eso que hablamos hace rato, los baby steps, ¿no? Ujú, Una cosa es como pegarle al gobierno y que nos ayude y ujú, que haga, que ayude, más bien dicho, a facilitar este tipo de procesos dentro de las instituciones educativas. Pero al núcleo, vámonos así como que a los baby steps, el núcleo familiar. ¿Cómo empiezas ujú, con esta cultura? ¿Cómo cambiar la cultura de unos papás que han estado viviendo, desarrollándose bajo la cultura de come lo que hay, comida rápida, lo que hay a la mano, si te desvelas es tu bronca? O sea,
¿Cómo ir cambiando esa cultura dentro de una familia? Pues todo tiene que ver con la educación. Por ejemplo, a mí me sorprende y es algo que es importante entender cómo los papás sí, los adultos destinan, por ejemplo, dinero al alcohol y que a veces gastan mucho dinero, por ejemplo, en alcohol o en los vicios en lugar de, pues, alimentos. Yo creo que es nada más enseñarlos a seleccionar de Ok. manera correcta, porque tanto en ambos estratos, por ejemplo, en diferentes estratos como altos, medios y bajos, Ujú, pues en todos hay alcohólicos, ujú. ¿sí? Pero pues unos tienen mayor poder adquisitivo y de hecho, inclusive, por ejemplo, cuando hay el consumo de alcohol también hay una desnutrición, sobre todo de vitaminas del complejo B, Ok. ¿sí? ¿Por qué? Porque el alcohol pues también deshidrata. De hecho, por Ujú. eso es que no les da lo que es la cruda, porque deshidrata, perdemos agua y son los dolores de cabeza. Órale, órale. Sí. Entonces es como la educación, decirle, sí, pero primero sería importante que aprendan a nutrirse, Ujú. ¿sí? A que aprendan a seleccionar los alimentos, que en lugar de algo que nos vaya a hacer, pues, de prejuicio o de peligro para nosotros mismos, pues seleccionar de manera correcta y luego buscar las cantidades. A lo mejor hacer talleres de cómo establecer, por ejemplo, un plato de buen comer, Ujú. cómo ver las porciones, cómo se ven las porciones de un plato bien distribuido con relación a los nutrientes. Súper interesante, Jonathan. Y ahí, por ejemplo, tenemos una sesión de preguntas donde hablamos de elegir una u otra y por qué. Ahí te Ujú. va una. Balanza de decisiones. ¿Qué pesa más para ti hoy, la disciplina o la flexibilidad? ¿Y por qué, obviamente? Disciplina o flexibilidad. Disciplina. ¿Por qué? Porque la disciplina te obliga a hacer las cosas aunque no las quieras hacer. Y cuando somos flexibles con nosotros mismos, pues también yo siento, hay una frase, por ejemplo, en este ámbito de las artes marciales que Ujú. dice que el que suda más en el entrenamiento sangra menos en la guerra. Ok. Quiere decir esto, que lo que tú inviertes en ti mismo y aunque estés ahí, aunque no quieras, por ejemplo, entrenar y que lo hagas, tú te estás enseñando a hacer las cosas desde un principio, Ujú, a cumplir tu palabra, a trabajar de esta manera. Y flexibilidad en lo que puede ser flexible. Por ujú. ejemplo, la alimentación. Hay algunos alimentos que se pueden incorporar a una dieta y que siente que es flexible, pero que estás consumiendo la misma cantidad de nutrientes. Por ejemplo, las hamburguesas. Ok. Me ha tocado cuadrarles a mis pacientes hamburguesas con sus nutrientes. Ujú. Me dicen, Jonah, yo no sabía que podía cuadrar Esta hamburguesa. esta hamburguesa. Le digo, sí, mira, porque el pan es equivalente a 3 tortillas. Mira, te quitas 3 tortillas, pones el pan para hamburguesas y la carne que tiene la haces de pechuguita de pollo a la hamburguesa y te la consumes. Ok. Le pones verdurita y listo. Entonces, flexibilidad en cuestión de gustos. ¿Para qué? Para que les mejore la adherencia. Lo que pasa es que también una ayuda con la otra. Por ejemplo, en cuestión de alimentación, si eres flexible, por ejemplo, a darle alimentos que le gustan, le va a permitir a él tener una mejor adherencia y Ujú. una mejor disciplina. Y Ok. solito va a ir construyendo. Hay un principio, que es el principio de Pareto, que es el 80-20. El Ujú, 80% de los resultados tiene que ver con el 20% de las acciones clave. ujú. Entonces, mejor nos clavamos con las acciones clave para que nos dé el 80% de los resultados. Y en la alimentación es igual. Puede que tenga mi plan de alimentación al 80% de comida limpia y un 20% de darme los gustitos. Ok. Y ahí, por ejemplo, cuando yo les explico a mis pacientes la adherencia, les digo, vamos a imaginar que tienes 7 días a la semana, 3 comidas al día. Desayuno, comida y cena. 7 por 3, 21. De esas 21, 2 comidas es el 10%. Si tú te sales 2 comidas de tu plan de alimentación, estás dentro como quiera. Ok. Y ahí disfrutas tu plan de alimentación. Ahora, no es lo mismo de que una comida, así algo, ay, se me antojó, no sé, un pie, que decir, es que muero al buffet. Claro, claro, Eh, claro, claro, sí, claro. entonces, ahí hay. Ok, ok, ok. Otro minuto de sabiduría. Imagina que tienes un minuto para darle un consejo a tus alumnos del futuro. ¿Qué les dirías? Les diría que trabajen en ellos mismos, en crear su propia conciencia, Ujú. en cultivar su voz interna para que los pueda guiar en los momentos difíciles, que aprendan a identificar, que aprendan, que aprendan a seleccionar sus palabras, pensamientos y acciones, porque no es lo que sucede, sino cómo reaccionamos a lo que nos sucede. Excelente. Hablando de superalimentos simbólicos, si tuvieras que elegir un alimento que representa tu filosofía de vida, ¿cuál sería y por qué? Un alimento, una hamburguesa. Una hamburguesa. Sí. Ándale, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tiene todos los grupos alimenticios.
Tiene carbohidratos, proteína, le puedes poner aguacate y ya es grasa, le puedes incluir verduras. Te estás alimentando de manera correcta. De hecho, sí, yo he bajado pacientes comiendo hamburguesas. Sí, se les digo de que cuádrate las hamburguesas y todo. Y han bajado. Okay. De hecho, sería el gusto, pero también las cantidades. Ok. Sí. Interesante. ¿Jiu-Jitsu o Muay Thai? Bien difícil. Te la puse complicada. Sí. Lo que pasa es que ahorita... Es que sí, es muy complicado, la verdad. Es que, bueno, voy a decir uno, pero las dos son... Es que ves toda la historia y toda la filosofía que hay detrás de esta hermoso. Yo creo que ahorita sería Jiu-Jitsu. Okay. Yo creo que sería Jiu-Jitsu porque es lo que estoy practicando actualmente. Pero, por ejemplo, en cuestión de Muay Thai, pues el saber, por ejemplo, la historia de cómo surgió el Muay Thai, mi maestro de Muay Thai, me explicaba qué fue lo que estudió, por qué se desarrolló el Muay Thai, que era porque se estaba librando la guerra los de Tailandia contra los birmanos. Entonces ellos tenían que aprender a defenderse y desarrollaron un sistema de defensa. Y es algo, por ejemplo, muy similar al capoeira. El capoeira a los esclavos no los dejaban practicar artes marciales. ¿Por qué? Porque nos quieren débiles, nos quieren sumisos, fáciles de manipular. Entonces ellos disfrazaban, por ejemplo, el capoeira con danza para que no supieran los portugueses que ellos sabían defenderse. Ya, ok. Entonces, sí me sé defender, pero no lo muestro. Ok. ¿Y el Jiu-Jitsu? ¿Cuál es la historia del Jiu-Jitsu? El Jiu-Jitsu la historia es japonesa. Empieza en la raíz japonesa y son unos sistemas que tienen que ver con la lucha de cuerpo a cuerpo. Entonces, cuando nos estaba platicando, de hecho, precisamente el Renshi, que a partir se toman, por ejemplo, del judo, se toman ciertas cosas para lo que es alcanzar la sumisión de cuerpo y cuerpo. Lo ideal, la combinación de ambos. Ya. Sí. O sea, el Muay Thai de impacto. De striking. Y el Jiu-Jitsu de grappling. Okay. Pero de hecho el Jiu-Jitsu podría ganarle a cualquier arte marcial, porque tiene que ver mucho con la técnica. Por ejemplo, hace poco estaba viendo videos de TikTok de niñas que le ganan a los niños. No importa si estás más grande o más chico, ya se ha comprobado que aunque estés más grande o más chico, si haces la técnica correcta, puedes someter a cualquier peso. Por ejemplo, la historia de los Gracie. Gracie, pues es uno que debutó en la UFC y estuvo enfrentándose a diferentes artes marciales. Y ganaba a través de la técnica, a través de la sumisión, y no importa si es más grande o más chico. Y de hecho tiene mucha ciencia, tiene mucho detalle anatómico el Jiu-Jitsu. Sí. Oye, pero en la vida, o sea, si te vas a enfrentar a una persona, ¿cómo le aplicas alguna técnica de Jiu-Jitsu? O sea, ¿que tapee o qué? ¿Qué va a suceder ahí? No, un mataleón. Una guillotina ahí para... Sí, es que depende, porque por ejemplo puedes combinar de que striking, de que 1-2 jab y luego ya buscas agarrarlo y lo sometes, porque puedes someter sin lastimar. Entonces, y en el Muay Thai o en el striking, pues sí son los golpes y el que quede menos herido. Y acá, por ejemplo, una barra de brazo, si alguien se te viene y sabe Jiu-Jitsu, te aplica un mataleón o una barra de brazo y te hace tapear, aunque estés más grande. A mí me ha tocado porque, por ejemplo, mi Renshi está más chiquito que yo. Pesa alrededor de 80 kilos. Yo peso como 95, 90 y tantos. Y me somete. También hay un muchacho que es más chico que yo, tiene como 25 años, se llama Israel. Y es cinta morada. O sea, es cinta blanca y luego es azul y luego la morada. Entonces, pues me toca hacer sparring con él y pues ya tiene más de 6 años entrenado y todo y me somete. Y yo estoy más grande que él y estoy más fuerte que él. Me dice, es que aplicas mucha fuerza donde no tienes que aplicar tanta fuerza. Y es ahí aprender a la fuerza a calibrarla. Mucho el Jiu-Jitsu tiene que ver con el fluir. Cómo utilizar la fuerza del otro a tu favor. Le llaman el arte suave. De hecho. Sí, entonces, por ejemplo, llega alguien con fuerza y tú vas a buscar la manera en cómo someterlo. En lugar de como actuar con esa misma fuerza, sino cómo puedo utilizar su fuerza para poder contrarrestar, ¿no? Así es. Órale, qué interesante, ya, está padre. Sí, está muy padre, la verdad. Jiu-Jitsu. Sí. Órale. Y esta, por ejemplo, lo que te comentaba, o sea, la diferencia de fuerza puede que haya una variable, pero si tienes una mejor técnica, te puede hacer someter. Con eso. Sí. Oye, pero yo me lo visualizo, o sea, te encuentras a alguien en la calle que te hizo alguna cosa, tal, etcétera, y se
se hace un combate ahí, una pelea en la calle, ¿no? Ujú. O sea, ¿qué haces con el jiu-jitsu? Lo sometes, pero pues, no te va a tapear, ¿o no? O sea, ¿qué va a suceder ahí? ¿Cuándo termina esa pelea, no? Bueno, algo que, por ejemplo, sí es importante es aplicar la fuerza, pues ahora sí que lo más rápido y efectivo posible. Ok. Sí. Entonces, digo, por ejemplo, a mí no me gusta lastimar. Ujú. De hecho, cuando hago sparring, aunque sea de Muay Thai, nada más son tocaditos. Ok. No me gusta pelear. Sé que es necesario, sé que es importante desarrollar esa habilidad, sobre todo defensa, pero pues no me gusta el lastimar a alguien. Entonces, Ok. por ejemplo, aplicas una y buscas hacerle un mataleón o te vas directamente a las zonas más débiles, pero sobre todo para que ya Ahí se acabe. exactamente, sí. Ujú. Entonces, pues hay batallas que uno tiene hay batallas que no son negociables, o sea, que se Ujú. tienen que enfrentar. Y por ejemplo, si es en la calle, yo practicando con mis maestros me dicen de que necesitas ser efectivo y lo más rápido posible para que no tengas tanto daño. Ok. O sea, es minimizar el daño. ¿A través de qué? De que no sea tan prolongado. Ok. Entre más se prolongue la batalla, entran mucho más variables y puedes perder tú en la batalla. Y luego, no solamente eso, sino que, por ejemplo, no sabemos con quién nos estamos enfrentando. Ujú. Claro, Si claro. tiene armas, si no tiene armas, si tiene un entrenamiento. ¿No? Entonces, cuando, por ejemplo, nos juntamos cuando hay torneos de Muay Thai o de Jiu-Jitsu, tú ves a las personas y ni siquiera te imaginas que a lo mejor son cinta azul o cinta morada o algo. Tú los ves como unas personas normales. Ajá. Ajá, por ejemplo, mi maestro, mi Renshi, que me enseña Jiu-Jitsu, el maestro Héctor, tú lo ves y es un señor así, canosito, bien buena onda y bien amable y todo. Y es un arma, porque es cinta negra de karate, tiene grado de Renshi. Ok. Era Shihan antes, que era un maestro de maestros, y ahorita es un maestro pulido. Le dan los títulos desde Japón. Ok. Entonces tú lo ves y bien amable y bien buena onda el señor. Y es un Entrar al arma. tatami. Sí, Órale. dentro del tatami, sí. De hecho, sí nos dice que el tatami no miente. Órale. Por ejemplo, mi maestro de Muay Thai, pues sí tiene como que la estructura de la cara como que más ruda. O sea, él sí sabes que él sí es peligroso. Aguas, Sí. no te la acerques, no le digas nada. Ok. Sí, pero es muy amable. Entonces, por ejemplo, vamos en el carro, me dice, de repente vamos ya mandados, me dice, Toledo, es bien importante que les digas la importancia de la amabilidad. Él vas en el carro y te da el paso y que adelante, señor. A todos, sí, señores que van pasando, carros de que adelante, súper amable. Pero pues, Aguas en el tatami, vamos porque, en el bueno, ya es tatami. el ring, que en Sí, Muay Thai que ya es ring, es ¿no? ring, sí. Ujú. Sí, aunque entrenamos en el tatami Ok. también. ¿Hectágono? ¿O qué es? ¿O No, cuando es ring cuadrangular. es un ring cuadrangular? Sí, Ok. Y en el jiu-jitsu o es el tatami rectangular. nada más. En el jiu-jitsu sí es el tatami. Ok. ¿Te ha tocado estar en combate? Puros sparring. Ok. De hecho, algo que sí me comentó mi maestro, que sí es importante, pues, probar en un combate real. Calarte. Sí, sí es algo pero pues para eso se requiere preparación Ya. y entrenamiento así muy pesado pero sí me comenta que te conoces mucho durante el combate. La manera en cómo piensas, la manera en ¿Cómo actúas en ese Sí, momento? sí, porque es un momento de estrés, o sea, de Ujú. mucho estrés, o sea, cómo se mantiene tu mente en esos momentos tan complicados. ¿Sí te gustaría hacerlo? Es algo que siento que es importante. Por ejemplo, yo manejo mucho o trato de identificar mis miedos y tratar de vencerlos. Ok. Por ejemplo, uno de los miedos que he tenido es el miedo a las alturas. Ok. Entonces, yo lo que hacía, la manera en cómo trabajarlo era irme a cerros. Ujú. O, por ejemplo, hubo un día que me tomé en diciembre, creo que fue el año pasado. ¿Año pasado o antepasado? Pues como me da mucho miedo a las alturas, pues decidí trabajarlo yéndome a Six Flags. Ok. A los A las juegos montañas así. rusas. Sí, a las montañas rusas. Entonces fue así como así todo. Por ejemplo, me subía a Batman y yo no ver el Batman así cuando estábamos de que en la fila. Pues mi corazón, yo estaba sudando y mi corazón estaba así de que a todo lo que daba. Y todavía no te subía. Sí, todavía no me subía así, pero sí era muy complicado. Entonces era como, yo los veía y luego todos los gritos y todo. O el Batman es cuando vas con los pies colgando, ¿no? Sí. Sí, así. Sí. ¿Cómo olvidarlo? Ajá. Entonces, y dura poco. Sí. Pero nada más vas viendo, yo me estaban sudando las manos. Iba con un amigo y le decía, mira, y o sea, traía sudadas las manos. La ansiedad, todo lo que da, ¿no? Sí. Y me trataba de ver tranquilo, pero mi fisiología no podía mentir. Oye, qué fuerte, porque yo entiendo, las artes marciales son también como, te ayudan de alguna manera, a manejar tus emociones. Uh-huh. Y ante una situación real como esta de subirte a una montaña rusa, ay, a ver qué técnica entra aquí o cómo le haces para tranquilizarte, ¿no?
Sí, pues, por ejemplo, fui con un amigo y de que, jajaja, y plática y No, plática. no enfocarte Sí. en lo que va a pasar, ¿no? Ajá, entonces ya cuando llegas y ves de que, pues no te tienes que salir, o sea, ya estás ahí, o sea, ya, Hijo de su entonces, madre. pero sí, yo estaba sudando. Me acuerdo que traía una chamarra como de piel y la traía así de que súper mojada. Y Sí. de Y- que ya. sí, porque es manejar mucho la mente fría. Por ejemplo, Ujú, cuando estamos de que en sparring de jiu-jitsu y, por ejemplo, a lo mejor si te enojas o algo, pues no tiene caso porque ahí no va a ganar el que esté más fuerte, ujú. sino el que sepa someter al otro y que tenga una estrategia a lo largo del tiempo. Oye, ¿no te han fracturado algo en el No, jiu-jitsu, no? Ni no, tú no, tampoco a nadie no, todavía, yo ¿no? tampoco. Ni en el Muay Thai ni nada. O sea, Pero sí es fácil de poder hacerlo, ¿no? sí, sí es muy fácil porque te enseñan puntos anatómicos. Por ejemplo, la barra de brazo, que va Ajá. directamente al codo. Entonces, Tronarlo. sí. O sea, si aplicas más fuerza, sí puedes lastimar a una persona. Por eso nosotros somos muy dados a tapear luego, luego. Ujú. De hecho, No lo hace muevas, poco, ya. a mí me tocó hace poco, que creo que estaba con Israel, con el cinto morado. Ajá. Y luego, todavía ni me hacía la llave y ya Ya tapié. estabas tapeado, ya sabes lo que venía, que dices, no, Sí, ya, ahí muere. ya, y luego me dice, todavía ni te la aplico. Y le digo, pero ya sabía que ibas a hacer. Ya me estaba doliendo desde antes. Sí, de hecho, me hizo una que se llama arco y flecha, que tiene que ver con una estrangulación y te agarran del femoral con el G. Y yo ya sentía, o sea, nada más donde sentí que apretó poquito ya tapié. Más Pues ahí ni vale, te la más vale. aplico. Oye, combinación entonces, para ejercicios de fuerza, Ujú, se recomienda que hagas a partir que, por ejemplo, personas que están arriba de los 30, arriba de los 40 años, actividad física, me refiero a movilidad, fuerza, ¿qué se recomienda más? El tema, mencionabas hace rato, y lo traigo a colación esto, que es importante desarrollar el músculo. A ciertas edades empieza a disminuir como esta posibilidad de hacerlo. ¿Por qué es ujú. importante desarrollar el músculo? Porque el músculo, ya se encontró científicamente que también produce ciertas sustancias químicas que ayudan a mantener la homeostasis o el equilibrio dentro de nuestro cuerpo. Okay. Por ejemplo, la grasa también es un tejido adiposo que lo podemos considerar como vivo porque también se produce ciertas sustancias. O Okay. sea, sustancias que promueven la inflamación Uh-huh. a nivel celular o, por ejemplo, hay una condición que se llama la resistencia a la leptina. Uh-huh. ¿Qué es la leptina? La leptina es una hormona que se produce en el tejido adiposo, en la grasa, que es el que te da el control del hambre y la saciedad. Okay. Entonces, cuando tenemos una buena cantidad de tejido adiposo, se produce más leptina y nuestro cuerpo se acostumbra a la leptina. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos frenamos para seguir comiendo, o sea, que comemos de una manera compulsiva. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo ya se hizo resistente a la leptina. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en cuestión del músculo, hay una secuencia que se debería de seguir para poder desarrollar una salud física, que es tanto combinar el entrenamiento aeróbico como el anaeróbico. Uh-huh. ¿Por qué? Porque también el entrenamiento aeróbico juega un papel importante para mantener la salud en el sistema cardiovascular, que es el corazón, los pulmones y todo. Entonces se recomienda que, por ejemplo, llegan a hacer una actividad física, haya un calentamiento previo, Uh-huh. y ese calentamiento es importante trabajar ejercicios de movilidad articular. ¿Por qué? Porque se prepara el cuerpo para la actividad física. Uh-huh. Se lubrican las articulaciones, se elonga el músculo, mejora la capacidad contráctil al momento de hacer ejercicio de fuerza. Después el entrenamiento de fuerza. Y cada uno de los entrenamientos tiene que estar lo mejor diseñado posible para que combine el entrenamiento de fuerza junto con los descansos. Okay. Por ejemplo, que no sé, un lunes entrenas pierna hasta el jueves. Okay. ¿Sí? O depende de las frecuencias que vayamos a tener, pero que siempre lo combinemos con tiempo de descanso. Uh-huh. Y que dentro de ese entrenamiento que tengamos de fuerza también incluyamos ejercicio aeróbico. Okay. ¿Por qué? Porque el ejercicio aeróbico pues también ayuda a reducir lo que es el tejido adiposo, la grasa, te ayuda a mantener la salud del sistema cardiovascular y al final pues un poco de estiramientos, pueden ser estiramientos dinámicos o estáticos. Okay. Y ya pues mantienes una salud muscular. Excelente, muy bien. Jonathan, últimas recomendaciones para las personas que nos están escuchando. Claro. De todo lo que hemos platicado, que oye, empezamos a platicar de la comida, sueño, bueno, terminamos hablando hasta jiu-jitsu y Muay Thai. Ya sé. ¿Qué recomendaciones les quieres decir a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que deben de considerar o de integrarlos a su vida como no negociables también? Descanso, procurar, el amor empieza por uno mismo, siempre. ¿Cómo voy a tener el amor propio? Pues obviamente buscando la mejor manera de ser congruentes
cumplir nuestra palabra, cuidar nuestras amistades, las amistades que nos aportan, eso también forma parte. En cuestión del descanso, el descanso para disminuir el estrés, procurar dormir bien en cantidad y calidad suficiente, alimentarnos de la manera más equilibrada posible. En caso de ser necesario, pues asistir a algún profesional de la salud, algún nutriólogo, incluir actividad física en nuestra vida, porque nuestro cuerpo está hecho para la actividad física, estamos hechos para movernos, y el hecho de que no lo hagamos, pues nuestro cuerpo se adapta a lo que le demos. Si le damos actividad física, entrenamiento y buenos hábitos de salud, nuestra máquina se va a mantener durante más tiempo. Y no solamente durante más tiempo, sino la calidad de vida que vamos a desarrollar. Es importante ponernos como prioridad, porque, por ejemplo, para los que somos padres o vamos a ser padres o ya son padres, no solamente somos nosotros, sino también todo el legado que estamos dejando. Precisamente la masa muscular, la actividad física y todo también se hereda. Hay algo bien interesante en la genética, que lo que nosotros hagamos con nosotros mismos, también pueden que los genes se expresen en generaciones posteriores. Si nuestra salud la mantenemos y la cuidamos bien, podemos heredar esos buenos genes. Por ejemplo, si llegamos a tener a lo mejor mi papá es diabético y ya tiene tiempo que diagnosticado, pero si yo me cuido de manera correcta, si cuido mis hábitos, el ambiente en el que me desenvuelvo y todo, puede que no lo desarrolle. Uh-huh. Y si no desarrollo esa diabetes, puede que también lo transmita a mis hijos. Okay. Entonces, todo lo que nosotros hacemos también lo heredamos a los que vienen siguiendo. Y les heredamos conocimiento, les heredamos habilidades, les heredamos el amor, sobre todo que el amor impere en nuestras vidas. El amor en todos sus aspectos, el amor de pareja, el amor de amigos, el amor a lo que hacemos también, el amor fati, amar nuestro destino. Uh-huh. Y eso mismo va a ser compensado. Súper bien. Sembrar los tesoros en la tierra. Totalmente. Excelente, Jonathan. Jonathan, ¿dónde pueden encontrar tus libros? ¿Dónde pueden encontrarte si quieren alguna consulta contigo? Claro que sí. Mis libros los pueden encontrar en Amazon. Tengo dos, uno que se llama Mente, y otro que se llama Nutrición de Aprendizaje, Cerebros Bien Alimentados, Futuros Brillantes. Para consultas me encuentro en SH de Fit, en Rinconada Colonial. Ahí me pueden ir para consultas, para entrenamientos y todo. Redes sociales, Jonathan Toledo. En Instagram, en YouTube también, Jonathan Toledo. Ahí mismo he subido, de hecho, inclusive he subido meditaciones con mis alumnos. Les pongo creo que puse ondas teta, no me acuerdo, pero les hice una meditación de diferentes fases, que tiene que ver con agradecimiento y todo. También lo pueden encontrar ahí. Proyectos, trabajos, actividades. Síganme en todas mis redes sociales. Soy para servirles, para poder apoyarlos. Excelente. Jonathan, muchas gracias. Muchas gracias a ti también, hermano. Es un gusto. Un gusto y un placer. Igualmente, Jonathan, igualmente. Ya lo escucharon. Hay que empezar por amarse a sí mismo, cuidarse, porque en ese cuidado personal encuentras también el cuidado para los demás. Cuídate, ámate, conócete y busca esa mejor calidad de vida para que no solamente la vivas ahora que estás aquí, sino que dejes este legado para los que vienen detrás de ti. Muchas gracias. Este ha sido nuestro Moxima Podcast. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.